En Segunda de Reyes vamos a leer del verso 1 al 10, quizás algunos versos más. Vamos a leer Segunda de Reyes, vamos a comenzar en el verso 1. Así tenemos un panorama más claro de la palabra del Señor. Gloria a Dios. De más está decir que he sentido la presencia de Dios de una manera intensa en la alabanza, y debemos dar gracias a Dios por los hermanos que se esfuerzan en la alabanza. Amén. Porque no solamente ejecutan los instrumentos, también ellos tienen el compromiso, la responsabilidad de estar orando por lo que están haciendo. Están ministrando la alabanza al Señor. Amén. No es la alabanza de ellos mismos, ni tampoco es la alabanza para nosotros. Todo lo que hacemos es para Dios. Así que cuando Dios recibe esa alabanza y esa adoración, Él espera que nosotros lo hagamos de una manera consagrada. No solamente los que ejecutan, como lo están haciendo, con esfuerzo, con dedicación, sacrificio, sino también los que venimos a participar de esta alabanza y de esta adoración. Lo tenemos que hacer con esa misma intensidad, con el mismo deseo, con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Porque de eso se trata, adorar a Dios. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Gloria a Dios. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de mi espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó
sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, por tu bendición. Gracias por tu Espíritu que está en medio nuestro, en cada uno de nuestros corazones, sobre nosotros, junto a nosotros. Gracias por la unción de tu presencia, Señor, que está en este lugar. Gracias, Señor, por lo que tú haces cada día por nosotros. Gracias por tu maravillosa palabra que es espíritu y es vida, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Tu palabra, Señor, como semilla es implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el maravilloso nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Este es un tema maravilloso. Fue una de las primeras prédicas que yo escuché cuando me convertí y quedó grabado en mi corazón. Y luego empecé a estudiar todo lo referente a este evento que sufrió o participó, no lo sufrió, sino que fue partícipe Eliseo. ¿Por qué? Porque él recibió una doble porción que estaba en Elías, una doble porción del espíritu de Elías. Vamos a hablar algunos detalles en la medida que el tiempo nos los permita. En primer lugar, quiero mostrar de que en la primera carta de Reyes, vamos a mirar en la primera de Reyes, en el capítulo 19, el verso 19 nos habla del llamamiento de Eliseo. Elías, profeta de Dios, necesitaba un ayudante, alguien que lo asistiese en el ministerio tan importante que Dios le había delegado. Por lo tanto, dice que la escritura, lo voy a leer yo, dice que partiendo de allí, dice, halló a Eliseo. Está hablando de Elías, que partió de cierto lugar y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Lo voy a volver a repetir. Echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, corrió corriendo en pos de Elías y dijo, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahí vemos el llamamiento de un profeta. Cómo Elías quería delegar la función de profeta en otro hombre, en otra persona, en otro ministerio que Dios le estaba conduciendo para que así fuese hecho. De esa manera vemos entonces que muchas veces Dios hace este tipo de evento o este tipo de acción en donde un ministerio deja la continuidad del propio ministerio delegándolo en otra persona. En este caso, el Espíritu de Dios que guiaba a Elías lo llevó a echar el manto, ¿verdad?, del profeta Elías sobre Eliseo. Acá hay algo importante que yo quiero mencionar acerca del manto, porque de eso se trata lo que estamos compartiendo. El manto no es más ni menos que una representación, un símbolo, una alegoría, algo que nos muestra el Espíritu Santo de Dios. Quiero decir que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, entonces los hombres de Dios, los que servían a Dios como los profetas, los patriarcas, hombres y mujeres también que servían al Señor, no contaban con la presencia del Espíritu Santo en su interior. Eso vino a ocurrir luego en el nuevo pacto que estableció el Señor Jesús y lo selló con su propia sangre. Ahora, ellos no contaban con la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro, como lo tiene usted, lo tengo yo y todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero entonces,
sí, se contaban con el favor de Dios porque el Espíritu Santo reposaba sobre ellos. El Espíritu Santo reposaba sobre cada uno de los profetas. Isaías, Jeremías, todos los profetas. Aquí incluimos también a Elías, a Eliseo y todos aquellos que estaban sirviendo al Señor. Los patriarcas, ¿verdad? Jacob, Israel, o sea, luego Jacob, cuyo nombre fue cambiado a ese Israel. Todos los que servían al Señor, José, hijo de Israel, todos aquellos hombres de Dios contaban con la unción, con el reposo del Espíritu Santo sobre ellos. No solamente el Espíritu Santo estaba sobre ellos, sino que también los acompañaba, iba a su lado. Pero lo glorioso y maravilloso que podemos nosotros contar es que no solo el Señor está con nosotros, con su Espíritu encima nuestro, acompañándonos también, sino que lo más glorioso del nuevo pacto es que el Espíritu Santo de Dios está ahora morando en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y está con todos aquellos que han recibido a Jesús. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Quiere decir esto, hermanos queridos, que usted y yo y todos los que estamos aquí, que hemos recibido al Espíritu Santo a través de haber aceptado a Jesucristo, lo tenemos al Espíritu del Señor dentro, contamos con un favor mayor que lo que contaban los patriarcas y los profetas de la antigüedad. No solo el Espíritu Santo está sobre nosotros, está con nosotros, sino que también está dentro nuestro. Amén. Así que no hay excusa para no servir a Dios. No hay que alguien se lamente y diga: no tengo la capacidad, no tengo la gracia, no tengo el llamado, ni tengo la unción, no tengo lo que se necesita para servir a Dios. Nunca voy a alcanzar a dar la medida para servir al Señor. Yo quiero decirle que si usted tiene al Espíritu Santo en la dimensión que estamos describiendo, entonces usted tiene toda, pero toda la capacidad de servir al Dios Todopoderoso, de hacer grandes obras como la que el Señor nos invitó a hacer, diciendo que aún sus discípulos harían mayores obras que las que Él hizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Así que fíjese la importancia de tener al Espíritu Santo. Si alguien no se siente, ¿verdad?, en la capacidad, si alguien no siente la seguridad de tener a Dios en su corazón, entonces lo único que le resta hacer es pedirlo: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame en el Espíritu Santo, dame el don de lengua, Señor, que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios. Dame los demás dones que allí se mencionan: dones de fe, de milagros, de sanidades, de lengua, de interpretación de lengua. Dones que son maravillosos para ejecutar la obra de Dios. El don de ciencia, el don de sabiduría, tan necesario para servir al Señor. Así que no hay excusa alguna para nosotros. Podemos pedir, porque el que pide recibe, y al que llama se le abre. Están las condiciones dadas para servir a Dios con todo el poder que Dios tiene para su iglesia. Así que no hay excusa. Solo pedimos, nos consagramos al Señor y el Señor lo va a hacer. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aquí fíjese la dedicación, el compromiso del profeta Eliseo. Cuando él vio lo que ejecutó Elías sobre él, echando el manto, símbolo del Espíritu Santo, él pasó a ser una persona diferente. Porque cada vez que alguien es tocado por el Espíritu Santo, no puede ser igual a lo que era antes. Cuando alguien es tocado por el Espíritu de Dios, entonces sufre una transformación. Hay un cambio que puede ser repentino o puede ser paulatino, pero algo va a suceder, algo va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios provoca milagros, no solamente cambiando la actitud de nuestro corazón, sino también que vamos a ser investidos de poder, poder para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos quieren ese poder? Amén. Gloria a Dios. Obviamente la misma Biblia nos menciona que pidamos por el poder de Dios.
La Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y su poder. O sea, que el Señor mismo nos invita a buscar de su poder. No es ninguna ostentación ni ninguna vanidad personal de que alguien pida el poder de Dios. Porque si alguien pide con un corazón genuino, no pide el poder de Dios para ostentación, sino que lo pide para hacer la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos nosotros avisados. Todo está a nuestra disposición con solo creerlo. Con creerlo por fe, entonces decimos: Señor, lo tengo, porque tú lo prometes en tu palabra. Y si Dios promete en su palabra algo, es porque Él lo cumple. Amén. Gloria a Dios. Así que Eliseo recibió ese manto y se dio cuenta claramente. Y fue cambiado en ese momento muchas cosas en su interior que no vamos a describir ahora por razón de tiempo. Pero sí tenía una actitud diferente. Estaba arando con sus bueyes. ¿Qué hizo? Mató 2 de sus bueyes y preparó y asó esos bueyes con el arado con el cual estaba trabajando. Recordemos que en aquella época se usaban instrumentos antiguos y eran hechos de madera. Quemó la herramienta con la que trabajó quizás toda su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Cuántos han decidido en alguna oportunidad en su vida hacer algo por lo menos parecido? De decir: renuncio a mis sueños, renuncio a mi oficio, renuncio a mi fuente de ingreso, renuncio a algo que es completamente lícito, por cierto. No estamos hablando de renunciar al pecado, que por cierto es indispensable para servir a Dios, renunciar al pecado, pero renuncio a algo porque mi interés mayor no es seguir el camino de mi propia vida, el camino que me dicta mi propio corazón. Mi interés mayor es seguir el camino en el cual Dios quiere que yo esté. Así que eso es lo importante en el servicio a Dios. Negarnos a nosotros mismos. Y Eliseo lo hizo perfectamente. Él no dejó ningún lugar a dudas de que él ya no iba a volver a arar con su arado. Ya no iba a utilizar los bueyes. Y ahora iba a seguir a Elías, porque sintió que el llamado que Dios le estaba haciendo era servir a Elías. Y lo hizo fielmente. No vamos a hablar ahora en detalle de cada oportunidad que le acompañó. Pero llegamos a este punto en donde ya el profeta tiene que partir porque se había ya cumplido su misión. Recordemos que todos tenemos un tiempo en esta vida para servir a Dios. Todos tenemos la oportunidad de servir, pero eso lo decide el Señor hasta cuándo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Aleluya, puede decir: gracias, Señor, porque me das salud, porque me das fuerza, porque me das la gracia de levantarme, de doblar las rodillas, de orar y de servirte, Señor. Y cuando hay una necesidad, estar allí. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. No estamos llamados a hacer nuestra propia obra, sino que estamos llamados a hacer la obra del Señor. Esto es importante. Si alguien no lo entiende, está perdido. Si alguien cree que está llamado a hacer sus propios planes, sus propios propósitos, está totalmente equivocado, confundido, perdido. No somos llamados a hacer la obra del Señor. Amén. A veces no es fácil aceptar lo que Dios tiene para nosotros y a veces nos parece que es insignificante. No era fácil para un empresario como Eliseo renunciar a su oficio, a su trabajo. Quizás lo heredó de sus padres. Estuvo toda su vida haciendo ese trabajo. Era una empresa. Recordemos que nadie cualquiera tenía, ¿verdad?, un arado de ese tipo con todos los bueyes que tenía para usarse en ese arado. Era un industrial, podríamos decir, o un empresario en aquella época. No cualquiera tenía lo que tenía Eliseo, pero él renunció a todo por la sencilla razón que su único propósito era servir al Señor. Así como cada uno de nosotros somos invitados también
a recibir, ¿verdad?, ese llamado que recibió Eliseo y renunciar a lo que haya que renunciar. En primer lugar, al pecado, a nuestras inclinaciones negativas, renunciar a lo que a nosotros nos parece correcto para darle lugar en nuestra vida a la voluntad plena y soberana de Dios. Eso es lo que el Señor nos propone. De esto se trata el Evangelio, hermanos. Compromiso, responsabilidad, renuncia personal. Por eso el Señor dijo que sus discípulos tenían que llevar cada día su cruz y seguirle a Él. No era que tenían que ir fácilmente por la vida recibiendo los aplausos de los demás, como muchos aspiran, creyendo que por ser pastores o ser evangelistas, entonces van a estar reconocidos como gente importante, personas very important, ¿verdad? Big person. No, Señor. Los servidores genuinos de Dios no buscan el aplauso de los hombres. Los servidores de Dios buscan el aplauso del cielo. Buscan el aplauso de Dios. Buscan el aplauso de las miriadas y miriadas de ángeles que están viendo lo que con humildad hacemos aquí en la tierra. ¿Puedes alabar a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Entonces Eliseo tenía claras las cosas. A veces nosotros no sabemos de qué manera servir a Dios porque no tenemos claras las cosas. Y para eso está la palabra, para aclararnos las cosas, para no dejarnos confundidos, para evitar que nos seamos engañados. Porque hoy en día hay falsos profetas, hay falsos ministros de Dios que tratan de seducir y engañar a las personas para que cumplan solamente los objetivos personales de ellos. Y básicamente es el lucro personal. Pero los verdaderos servidores de Dios no se enriquecen con las ofrendas, con los diezmos. Los verdaderos servidores de Dios no se enriquecen con el trabajo de los hombres y mujeres de Dios. Los verdaderos servidores de Dios solamente son enriquecidos por la voluntad soberana de Dios y porque Dios le abre puertas especiales para ellos. Y si tú haces lo mismo, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos a un hombre consagrado, de tal manera que cuando llegó el momento de que Elías iba a ser ascendido al cielo en un torbellino, como hemos leído, Elías le dijo: mira, quédate aquí, como lo leímos, quédate aquí, yo voy a ser quitado de ti. Vive tú, dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. No voy a leer todo, como ya lo hemos leído, pero fueron 3 veces la misma situación que se le presentó a Eliseo. Y en las 3 veces, de la misma manera respondió. Ahí vemos a un hombre determinado a servir a Dios. A un hombre determinado a seguir hasta lo último a su guía espiritual, a su mentor, como lo fue Elías, ¿verdad?, sobre Eliseo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta aceptar a nosotros. El compromiso de someternos a una mentoría, de compartir algo con alguien que no podemos compartir con nadie, pero sí con un mentor, con un guía espiritual. Todos en la Escritura vamos a encontrar de que hubo alguien que supo guiar a sus discípulos. Lo encontramos en Jesucristo, como Él fue el mentor de sus apóstoles, cómo Él los instruyó, cómo Él estableció las bases de la iglesia. Así que esto de la mentoría no es algo nuevo, es algo que encontramos en las Escrituras. Pero muchas veces nos sentimos tan independientes, nos sentimos tan nosotros autosuficientes, que creemos que no necesitamos de nada ni de nadie, que creemos que lo sabemos todo. Mire, hermana y hermano, no lo sabemos todo. Todos los días estamos aprendiendo algo, porque el que está bajo la dirección de Dios es llamado a crecer espiritualmente, y Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar revelación, sabiduría, ciencia, dones y bendiciones a los que bien les sirven, y nunca se termina de aprender, porque el conocimiento de Dios es vastísimo. Nunca vamos a alcanzar a comprender la grandeza de nuestro Dios. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso?
Aleluya, gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. Pero me quiero detener en un punto más. Aquí dice que la escritura de que 3 veces le respondió Eliseo lo mismo a Elías. Y en todas las oportunidades había hombres presentes. Había profetas. Otro día me voy a referir a esos profetas, ¿verdad? Porque fíjese que no andaban con Elías, ¿sí? Probablemente estos profetas eran aquellos que habían sido instruidos, como ya en otra oportunidad hablamos, ¿verdad? En aquella famosa escuela de los profetas, que allí se había hecho a orillas del Jordán para instruir a los hijos de los profetas y aquellos que servían en esa dimensión al Señor. Pero estos tenían intelecto, ellos tenían conocimiento, ellos tenían la teoría, pero no tenían el conocimiento espiritual que tenía Elías y que también había adquirido Eliseo. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Porque se trata de eso, hermano. Yo conozco multitud de personas que se jactan, que tienen tal diploma, tal título. Soy recibido de doctor en teología, doctor en esto, doctor en el otro. Y a veces ellos piensan que te están apabullando a ti, que no tienes todos los títulos que ellos tienen. Y entonces demuestran a uno la pared. Mira, aquí estoy en la universidad tal, esta en otra universidad. Me dieron el doctorado en consejería cristiana. Estoy ejerciendo estos ministerios. Pero tienen la cabeza hinchada de información y de conocimiento. Pero el corazón vacío del poder de Dios, hermanos. Cuando hablan ellos, no se salva a nadie, no se sana a nadie, ni un mosquito se sana. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso es lo que sucede con mucha gente que es seducida y engañada. Y no estoy hablando en contra de las instituciones que educan a los creyentes. Está bien, en esa época estaban ellos aquí siendo adoctrinados, enseñados en la escuela de los profetas, pero se habían olvidado quienes los instruían, o se habían olvidado ellos mismos de buscar a Dios personalmente, de buscarlo a Dios en oración, de buscarlo a Dios en ayuno, de buscarlo a Dios en las Escrituras, de buscarlo a Dios no por la información que recibían de segunda mano. No basta la información de segunda mano. Usted puede ser edificado con un testimonio, pero lo importante es vivir la vida cristiana. Lo importante es tener experiencia propia con el Espíritu Santo de Dios. Eliseo la empezó a tener. Eliseo sabía que el Señor de él iba a ser quitado en aquel día. Pero todos estos también lo sabían, pero teóricamente tenían, ¿verdad?, conocimiento profético, pero le faltaba muchísimo para llegar a la estatura de que tenía Eliseo. Eliseo era un verdadero servidor del Señor. Y dice que allí, entonces, en el verso 7, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Cuando algo semejante ocurre, esta es una teoría que yo tengo, ¿verdad?, donde el pueblo de Dios se conjuga, se une, ahí vemos ministerio de Elías, el ministerio de Eliseo. Y a lo lejos, no estaban ellos cerca de los ministros realmente que tenían experiencia con Dios. Eran testigos nada más, a lo lejos. A lo lejos. La mente muy llena de información, pero un corazón vacío de experiencia espiritual. Pero ahí estaban. Y era importante también la presencia de ellos. Allí se da toda esa conjugación de factores, ¿verdad? Se da y provoca lo que yo llamo un portal espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo estoy analizando y estudiando este tema de los portales espirituales en la Biblia. Vamos a encontrar muchas cosas y en la medida que es posible lo voy a ir transmitiendo. Pero el tema es los portales espirituales. ¿Qué es un portal espiritual? Es muy extenso decirlo, ¿verdad? Pero es un lugar clave, es un punto clave en donde se conjuga la fe, en donde cuando la fe se unifica, entonces se provoca un portal como el que se provocó aquí cuando vinieron estos carros de fuego y separaron a Elías y a Eliseo, haciendo la distinción.
de que uno de ellos iba a ser arrebatado al cielo. No fueron ellos arrebatados, no fue Elías arrebatado en un carro de fuego, en ese carro de fuego, sino que un torbellino lo elevó al aire. Amén. Un torbellino lo elevó y lo alejó de la tierra. Entonces, había una condición, porque Elías había escuchado la petición que tenía Eliseo. Y Elías le dio la oportunidad a Eliseo que pidiese. Le dijo en el verso 9 a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Le dijo: mira, ya no me vas a ver más, pero ahora pide tú lo que quieras. Esta es la oportunidad de pedir. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros? ¿Un carro del año? ¿Qué hubiera pedido usted? ¿Verdad? Fíjese lo que responde Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él quería una doble porción del espíritu de Elías. Él no quería nada material, él no quería riquezas, él no quería fama, él no quería aplausos, él no quería reconocimiento, él no quería nada más que una doble porción del espíritu de Elías. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? El espíritu de Elías. Hay que hacer una distinción aquí. Aquí la palabra espíritu, en este verso que estamos mencionando, Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9, dice: una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No estaba pidiendo al Espíritu Santo de Dios. Estaba pidiendo que una doble porción, que el espíritu de Elías fuera sobre él. ¿Por qué? Porque no se trataba de pedir una doble porción del Espíritu Santo. Se trataba de pedir una doble porción de lo que reposaba en el espíritu de Elías, que era, ¿verdad?, ese dinamismo, esa consagración, esa responsabilidad, ese compromiso con Dios. Él no se conformaba con lo que tenía, él quería más. Quería más de lo que había visto en la vida de Elías. Quería todo lo de Elías y duplicado. Quería un mayor grado de poder, un mayor grado de compromiso. Quería un mayor grado de campo de acción. Quería llegar más lejos, si fuese posible, de lo que llegó Elías, porque eso desea un discípulo consagrado de Dios. Siempre quiere nuevas metas, siempre quiere avanzar adelante, siempre que está por mirar siempre la obra de Dios y su beneficio. No mira sus intereses personales. No quería dinero, no quería fama, no quería reconocimiento, no quería aplauso. Él quería una doble porción del espíritu de Elías. El espíritu de Elías, cuando reposaba sobre él, lo llevó, como vemos más adelante. Otro día vamos a hablar de las obras que hizo Eliseo, que fueron el doble de lo que hizo Elías, el doble de milagros, por la sencilla razón que él lo pidió. Podemos dar gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pedir, si se nos da la opción de pedir lo que queremos, ¿sí? Imagínese que aquí Elías no estaba engañando a su discípulo. Mira, pide lo que quieras. Hay un coro por ahí antiguo, ¿verdad? Pide lo que quieras, ¿sí? Él nos lo dará. No, fíjese que él pidió, no pidió cosas materiales, ni siquiera pidió una sanidad de su cuerpo o algo que lo beneficiase personalmente a él. No pidió por un hijo ni por sus padres que había dejado, porque cuando se sirve al Señor se cortan todos los cordones umbilicales con la familia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si tú deseas servir a Dios, hermano, entonces ya hay que cortar el cordón umbilical que ya se cortó cuando tu madre te parió. Amén. Cuando viste la luz, cortaron el cordón umbilical que te estaba dando la vida para que tú empieces a vivir por ti mismo. Amén. Y a partir de ahí también a veces nos toca cortar el cordón umbilical de carácter emocional que tanto les cuesta a algunos creyentes. Yo he conocido hombres y mujeres de Dios que no se atreven o no se han atrevido a cortar ese lazo,
esa atadura espiritual con su familia. Y llega a su familia y entonces ya no voy a la reunión porque llegó mi mamá, porque llegó mi papá, porque llegó el tío, porque llegó el primo. Entonces la reunión y el culto a Dios queda en segundo plano. El servicio a Dios queda en último lugar. No, hermana y hermano, cuando nosotros servimos al Señor, cortamos todo lazo emocional con familia. Y si no quieren venir a la iglesia porque los invitamos, se quedarán ahí esperándonos que regresemos del servicio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Lo más importante es nuestro Dios. Más importante que nuestros propios hijos, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestro padre, que nuestra madre. Es más importante Dios, que está por sobre todas las cosas. Así debe de ser. Y eso nos manda a obedecer ese mandamiento del Señor. Amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo lo que tengas, en primer lugar, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Prójimo lo podemos encuadrar a todos nuestros familiares, porque la realidad de las cosas es que Dios nos llama a servirle a Él. No nos llama a servir a nuestra familia, no nos llama a servir a nuestros hijos, no nos llama a servir a nuestra hermana, hermano, nos llama a servirle a Él. Y por lo tanto Dios nos va a bendecir. Pero de lo contrario, si nosotros no ubicamos y no nos enfocamos en lo correcto, va a haber dolores y sufrimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, esto es muy importante para el que sirve al Señor. Usted, yo sé que está aquí porque usted quiere servir a Dios. Aquí tenemos el ejemplo de Eliseo, un hombre de Dios. Rompió todos los lazos emocionales. Solo quería servir al Señor. Pero no lo quería servir al Señor medianamente, mezquinamente. No, él lo quería servir al Señor con toda su fuerza, con toda su alma, con toda intensidad. Y eso es lo que Dios busca en los corazones de sus seguidores, en los corazones de sus hijas y de sus hijos. Si no encuentra esa actitud, difícilmente vamos a prosperar en el campo espiritual. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Entonces le dijo algo importante: si tú me ves cuando yo me voy, cuando soy llevado de aquí de tu lado, si tú ves eso, entonces se te concederá eso que muy difícil has pedido. ¿Por qué? Porque las bendiciones no las otorgaba Elías, las bendiciones las otorga siempre Dios. Amén. Todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Nosotros podemos tener toda la buena intención de bendecir a las personas, toda la buena intención de ayudar al prójimo, pero en definitiva todo viene de Dios. Entonces, cosa difícil has pedido, le dijo Elías a Eliseo, pero si tú me vieres cuando yo voy, eso quería decir, si tú sigues en esta misma actitud, si tú me sigues paso a paso como hasta aquí, he tratado de dejarte en 3 lugares diferentes, pero tú no renunciaste al llamado. Tú me seguiste. Tú seguiste a pesar de las burlas, a pesar del escarnio, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que dejaste. Dejaste tu empresa, dejaste tu familia, dejaste todas las cosas para servirme a mí, Eliseo. Pero hay una cosa más. Tú me tienes que seguir hasta el final. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ir a otro verso que encontramos ya en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y vamos a leer el verso 6. Perdón, vamos a leer mejor desde el verso 9 en adelante, por razón de tiempo. Usted puede leer todo si desea luego. Dice el verso 9 de primer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Está hablando del Señor Jesús. Ya había resucitado. Fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en el Señor,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese que la nube está elevando, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es palabra de Dios. Amén. Esto no es un invento del evangelista Lucas, que redactó este libro de los Hechos. Esto es algo que los ángeles le dijeron por mandato de Dios a los que contemplaron ese momento en donde se conjugó nuevamente ese portal espiritual que estábamos hablando antes. Cuando Eliseo fue arrebatado al cielo en un torbellino, la recomendación era enfocarse para Eliseo, enfocarse en su Señor. Y ahora aquí los discípulos del Señor también están enfocados en la ascensión del Señor Jesús en una nube. Es muy importante este paralelo, porque ahí nos muestra de qué manera nosotros vamos a recibir la bendición de las bendiciones. ¿De qué forma? Enfocándonos en nuestro Señor Jesús. Aquí vemos cómo ese portal espiritual se vuelve a dar, como en tantas otras ocasiones en las Escrituras, donde las puertas de los cielos se abren cuando nosotros cumplimos las condiciones para que así sea. Amén. ¿Cuántos creen que en este lugar se está por abrir un portal espiritual de salvación, de milagros, de sanidad y de bendición? Para que eso ocurra, tiene que suceder algo. No tiene que cambiar el clima, ni siquiera tiene que cambiar el lugar en sí. Tenemos que cambiar nosotros. Para que eso ocurra, hay que enfocarse en el Señor. Para que eso ocurra, para que ese portal espiritual se abra aquí y cada persona que entre por esa puerta ponga un pie o aún afuera, sienta la presencia de Dios. Porque acá hay un portal espiritual. Se ponga a llorar, yo lo he visto, a llorar sin saber por qué, porque siente que hay algo diferente en ese lugar. Es un punto muy especial, un punto donde hay salvación, donde hay salud, donde hay milagros, donde los ángeles de Dios se manifiestan. No porque los convocamos, porque no hay que invitar a los ángeles, pero sí hay que invitar al Espíritu Santo que haga la obra que tiene que hacer. Amén. Y cuando eso ocurre, hermano, yo soy testigo de eso. Gente entrando, ¿verdad?, a una reunión, llorando sin saber por qué. Personas que nunca habían escuchado el Evangelio, nunca sabían nada de la palabra de Dios, pero se sentaban en un lugar a duras penas. Algunos caían de rodillas, llorando toda la reunión, sin saber por qué. ¿Cómo no habrían ellos de recibir al Señor Jesús teniendo esa disposición del alma? ¿Cómo no iban a recibir un milagro? Estaban en el lugar indicado, en el lugar donde estaba la gloria de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. Pero una cosa es la presencia del Señor y otra cosa es los cielos abiertos sobre ese lugar. Amén. Un portal espiritual. ¿Cómo se consigue eso, pastor? Yo lo quiero. ¿Cuántos lo quieren? Orando, hermanos. Orando. Venga los martes a orar aquí. 7:30 de la tarde. Está invitado a orar. Si usted quiere venir a orar otro día por su cuenta, nosotros a veces lo hacemos con mi esposa. Me avisa y se le va a abrir la puerta para que usted venga a orar. Amén. A orar. A orar. ¿Para qué? No sencillamente para que Dios lo prospere a usted en sus negocios. No para que prospere su economía. No para que le prospere si aún siquiera su salud. No para peticionar por alguien más, sino para conocer cuál es la voluntad de Dios con usted.
para conocer cuáles las gracias y los dones, los talentos que Dios ha depositado en usted. Porque con seguridad le puedo afirmar que Dios le ha dado algo a usted. Algo que está dentro suyo, en el cual arde nuestros corazones a veces por conocerlo y por saber qué es lo que Dios puso en nosotros. Porque Dios no se ha olvidado de ti. A pesar de que muchos se han olvidado de ti, te han dado la espalda, te han cerrado la puerta de sus casas en tu propia cara. No te responden al teléfono, acudes por ayuda aquí y allá y no las has obtenido. Pero cuando te acercas a Dios, Él te conoce y conoce tu necesidad. Y Él tiene las manos extendidas para bendecir tu vida. Por eso qué importante es la oración. Yo te invito a que vengas los martes a las 7:30 de la tarde. Quizás digas, no siento nada. Empieza a experimentar la presencia de Dios. Gradualmente tú vas a transformarte en una guerrera, en un guerrero de oración. Empieza a tener experiencia con el Espíritu Santo. No solamente lee la Biblia, no solamente infórmate de la palabra de Dios, pero empieza a experimentar con el Señor. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo no consiste en conocer lo que Él quiere de nosotros. Usted vio que hay púlpitos que se cansan de decir usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tiene que vestir de una manera y tiene que comportarse de la otra y no consiguen nada, hermanos. Quizás sí cambian los pensamientos de las personas, pero sus corazones siempre están igual. Lo he comprobado, lo he visto. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que conocer a Cristo y no solamente conocerlo por información o teóricamente. Tenemos que conocerlo personalmente. Tenemos que experimentar la vida del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Experimentar a Cristo. Cuando tú comienzas a experimentar al Señor, tu vida espiritual empieza a crecer. El radio de acción te va a llevar a ver cosas que antes no veías. Vas a ver cosas más allá de los límites naturales. Vas a empezar a vivir y a disfrutar del plano sobrenatural. Dios puede usarte en diferentes formas y maneras. Dios puede dotarte de dones, gracias y talentos. Para eso están los dones sobrenaturales del Señor. ¿Por qué no creer que Dios te ha llamado a ti a hacer uso de lo que Él ha provisto a su iglesia? ¿Por qué seguir el consejo del enemigo y dudar de las promesas de Dios? ¿Por qué desistir en la fe? ¿Por qué quedarnos a mitad del camino cuando nos falta tan poco para llegar a la meta? Cuando estamos allí para llegar a alcanzar lo que Dios nos promete, nos mancamos en el camino, nos quedamos en el camino. No se quede en el camino, avance, porque Dios lo invita a alcanzar lo mejor de Él. La leche y la miel que Él tiene preparado para los suyos siempre está dispuesto para nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Así que Eliseo mantuvo la vista. Los discípulos, cuando el Señor ascendió, mantuvieron allí la vista en el Señor. Era maravilloso contemplar eso. Un día me hice el cuadro, ¿verdad? ¿Cómo hubiese reaccionado yo de haber estado presente? Haga eso con las Escrituras. Métase usted en ese cuadro, en ese panorama, en ese evento que la Escritura le marca. Y el Espíritu Santo le va a mostrar algunas cosas que usted nunca había visto. Y entonces me metí y dije, yo quiero ver eso, qué maravilloso ver eso. Lo que vio Eliseo era impagable. ¿Sabe lo que es ver, ser transportado a un profeta de la dimensión y el carácter de Elías en un torbellino al cielo? Es impagable esa experiencia. Lo que es ver al Señor Jesús resucitado, después de haber dado consejos y de haber dicho, yo me voy al cielo, pero ustedes me miren, y va a venir también la doble porción que reposa sobre mí. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, léalo y va a ver cómo la iglesia que estuvo presente en aquel día, porque había 120 nomás en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y en aquel día vieron más de 500
la ascensión del Señor. Fueron invitados todos los 500 a recibir lo mismo, pero solo perseveraron en oración durante 10 días aquellos 120 en la fiesta de Pentecostés y recibieron el manto glorioso del Señor. Así como Eliseo recibió y recogió el manto de Elías, entonces Eliseo recibió el poder de Dios y la iglesia también ha recibido el poder de Dios para servirle. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Pongo este paralelo en estos dos eventos, porque muchos han dicho, ahí en la ascensión de Elías vemos entonces un tipo de arrebatamiento de la iglesia. No es el arrebatamiento de la iglesia, es el punto en el que debemos estar enfocados, porque si nosotros nos enfocamos en la ascensión del Señor, le vamos a ver también regresar en gloria. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Cayó el manto de Elías y aquí concluimos. Cayó el manto de Elías. No fue que fue descuidado Elías cuando fue arrebatado en el torbellino y cayó aquel manto. No, lo dejó caer, porque el manto era señal de autoridad. El manto era la señal de la unción espiritual, la señal que mostraba al Espíritu Santo de Dios. Lo que estaba sobre Elías siempre, ahora tenía un destinatario, el fiel servidor, el que nunca había agachado su cabeza y siguió siempre adelante, aquel que fue fiel en servir a su Señor, porque Dios premia la fidelidad, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? La fidelidad. La gente infiel no agrada a Dios. Nadie que sea infiel en algún área de su vida va a alcanzar a agradar a Dios, haga lo que haga. La fidelidad es muy importante. En primer lugar a Dios y también ser fieles los unos con los otros. Amén. Cuando hay infidelidad, ¿verdad?, en una iglesia, entonces allí es un signo de que Satanás ha podido infiltrarse en alguna forma y manera para destruir la obra de Dios. Y sabe Satanás y sus demonios cuáles son sus agentes para provocar ese tipo de cosas. Y entonces los dotan de sabiduría perversa, maligna, ¿verdad?, para alcanzar esos fines y sembrar la infidelidad, la duda, el temor dentro de los creyentes. O sea, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros sabemos que aquí hay una iglesia que se para delante de los demonios y le dicen a los demonios: aquí está el Señor Jesucristo y está en mi vida y sirvo al Señor con fidelidad y no tienes arte ni parte, diablo, en mi vida y en la vida de la iglesia, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es importante entenderlo, comprenderlo a cabalidad. ¿Por qué? Porque mucha gente confundida hace lo que le viene en gana hacer. Y no se trata de hacer nuestro gusto y nuestro antojo. Se trata de hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros, que siempre va a ser lo mejor. Y cuando Eliseo tomó aquel manto, dice la Biblia que él partió sus ropas. En una oportunidad quemó el arado. Ahora partió las ropas. ¿Cuáles ropas? Yo me pregunté un día. ¿Eran la ropa de Elías? No, eran las ropas del propio Eliseo. Él las partió porque él ya no quería tener nada que ver con lo que había dejado atrás. ¿Puede darle gloria a Dios? Inmediatamente que él se despojó de sus ropas y las partió. Partir la vestidura era una señal de humillación. Era una señal de consagración a lo que venía. Me saco de encima algo que ya no siento que tengo que cargar encima para esperar una nueva vestidura. Y la tenía en sus manos y se echó el manto de Elías sobre sus hombros. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? El manto de Elías ahora reposaba sobre los hombros de Eliseo.
¿Qué hizo Eliseo? Allí motivado, allí llevado por la fe, hizo lo mismo que hizo y vio hacer a su maestro. Tomó el manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán y volvió a ir a cruzar en seco. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Ahí estaban los testigos, ¿verdad? Aquellos 50 que estaban en aquel lugar. Sabemos que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahora vaya a saber dónde le habrá tirado el torbellino a tu maestro. Ve y búscalo, pero no lo encontraron. Ellos fueron a buscar porque ellos no sabían nada de lo espiritual. Ellos tenían solo conocimiento teórico. Conocían la teoría. Como conocen todos estos salidos de seminarios, de universidades cristianas, la teoría. Pero nunca echaron fuera un demonio. Nunca hicieron algo a favor de la obra de Dios, del reino de Dios. Siempre buscaron su propio beneficio. Conozco un montón así que a lo mejor me están viendo por el video. O lo ven más tarde. Porque a veces se meten a investigar, a espiar. ¿Verdad? Lo que hacemos aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé cómo te metes y de dónde te metes. Entonces el tema es que, ¿sabes qué? No es con teoría, no es con la cabeza hinchada de información, es con la unción y con la gracia del Espíritu Santo, como viene la revelación, como viene el poder de Dios. Hay que buscar a Dios en oración, hay que buscarlo. Y si bien es buena la información, no vale de nada si está despojada de la verdadera unción del Señor. Así que en esta hora somos invitados nosotros también a tomar lo que tenemos que tomar de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie ahora, por favor. Gloria a Dios. Hay muchas cosas más, ¿verdad?, que podríamos compartir, pero tenemos un tiempo. Hoy hablamos, el hermano anunció, ¿verdad?, que tenemos que someternos a los tiempos. Y es importante. Dios es un Dios de orden. Amén. Yo estoy seguro que aquí hay hermanos que de repente tienen compromisos, etcétera, etcétera. Yo sé que el compromiso mayor es estar con el Señor, pero creo que lo que se ha expuesto es suficiente para que en esta semana nosotros tengamos una actitud diferente. Para que en esta semana nos enfoquemos en el Señor. Para que en esta semana nos despojemos de lo que nos impide servirle. Para que busquemos agradar a Dios en todas las cosas. Para que busquemos ser llenos de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para que digamos: Señor, te necesito. Yo no te voy a dejar. Así como Eliseo le dijo a Elías: no me voy a quedar aquí. Yo te voy a seguir, Señor. Te voy a seguir porque yo quiero más de ti. No solamente me ha edificado y me ha ayudado a ser tu discípulo. No solamente me ha instruido, me he capacitado a tu lado, sino que sencillamente sé que tienes algo más para mí. Porque hay algo más que Dios te dio para mí. Así le podemos clamar al Señor y decirle: Señor, yo quiero todo lo que tú has preparado para mí. No quiero más que eso, pero tampoco quiero menos que eso. No te conformes con lo poco. No te conformes con la migaja que se come de lo que cae en la mesa. ¿Verdad? Las migajas. No te conformes con esas migajas. Confórmate solamente con el manjar que Dios preparó para ti. Sentarte a la mesa y comer de lo mejor de lo mejor. El maná celestial, la palabra de Dios. La palabra revelada, no la palabra que se recibe de segunda mano y tercera y cuarta para ser repetida de aquí para allá, como un lorito. No, palabra que viene del cielo. Amén. Esto es muy importante para los creyentes, para la iglesia, que nosotros empecemos a enfocarnos nosotros mismos y empecemos nosotros a preparar diariamente nuestra propia comida. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Sí que comes todos los días, ¿verdad?
¿Cuántas? 3, 4 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena por lo menos. ¿Sí? Tengo que desayunar café con pan. Después el almuerzo. Luego no me puedo ir a la cama o acostarme sin la cena. 3 veces al día. Tu cuerpo dices que lo pide. Bueno, no estamos en contra de la alimentación para el cuerpo, pero tu alma y tu espíritu también tienen hambre. Por eso muchas cosas que a veces padecemos no es por falta de vitaminas y suplementos que los laboratorios y las empresas ganan fortunas vendiendo esas cosas, porque la gente no sabe lo que le falta. Compran vitaminas de acá, suplementos de allá, tantas otras cosas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo, pero nunca para el alma y para el espíritu. Porque lo único que puede satisfacer a nuestro espíritu es la maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios. Aprendamos a preparar nuestro desayuno personalmente. Aprendamos de a poquito, como se aprende en la cocina, a preparar nuestro almuerzo. Nosotros sabemos cuáles son nuestros gustos. Claro que ahí no va a haber contemplación, ni va a haber tolerancia hacia el pecado. Nuestra comida siempre tiene que estar despojada de la levadura del pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aprende, busca, investiga en la palabra, búscala en la oración. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a sembrar ideas en tu mente y en tu corazón. Analiza por este camino, busca aquí, profundiza, investiga, estudia la palabra. No de segunda mano. No estoy, nuevamente repito, en contra de universidades cristianas ni seminarios. Sé que es una gran necesidad ser instruidos en las cosas de Dios. Porque hoy encontramos un montón de tonterías que se hablan y se dicen por desconocimiento. Burradas, les digo yo. Burradas, hermano. Y la gente aplaude. Burradas se escuchan. Aplauden. Y aplauden porque son ellos tan ignorantes como el que les predica o enseña. Mucha gente no se da cuenta de eso. Y lo que están comiendo es comida envenenada. Con un montón de cosas que no nos da el tiempo aquí de describir ahora. Comiendo comida que no le da crecimiento espiritual, sino que lo sigue matando lentamente. Así que preparémonos nosotros, seamos nosotros los que nos atrevamos a no depender de alguien más que no sea el Señor, pero sí atender la instrucción, la enseñanza. Amén. A ejercitarnos en comer. Señor, hoy un desayuno contigo. El Señor está deseoso de sentarse contigo a desayunar. Él no va a tomar el café, Él no va a comer el pan que tú comes, pero la presencia de Dios te va a inundar. Abre tu Biblia y empieza a leer. Sigue los impulsos que el Espíritu Santo le da a tu espíritu. Deja ser guiado por el Señor. Así hacen los discípulos del Señor. Ellos son guiados por el Señor. El Señor está vivo, está resucitado. El Señor a través de su Espíritu está en cada corazón. Así que Él está allí vivo en ti y desea vivir. 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 El apóstol Pablo lo aprendió. No vivo más yo, dijo. No vivo más yo. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió, que se entregó, murió por mí y ahora habita en mí. O sea, Pablo tenía las cosas claras. No era él el que quería vivir. Él quería que sea Cristo el que viva en su vida. Porque sabía que el Señor así lo quería. El Señor quiere vivir. Tú vas a encontrar es que Dios habita en los hombres. ¡Aleluya!
habita en ti, habita en mí, habita en todos aquellos que le hemos abierto las puertas de nuestro corazón. Habrá alguien en esta hora, antes de irnos de este lugar, y que queremos orar, que si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, le quiera decir: Señor Jesús, yo quiero que tú mores en mí. Quiero vivir la vida que tú has planeado para mí. Quiero dejar de vivir mi propia vida como la viví hasta ahora, que no me ha dado satisfacciones, más bien dolores, penurias, aguijones. Quiero vivir tu vida, Señor Jesús, porque no encuentro la manera de vivir, porque no estoy satisfecha y no estoy satisfecho, porque encuentro a cada paso que doy espinas, dolores, aguijones. Cada decisión que tomo, me equivoco, me provoca dolor. Y yo sé que tú no quieres eso para mí. Tú no quieres que yo viva en las sombras de la depresión, de la angustia. Tú no quieres que yo viva en el sufrimiento. No quieres que viva en la enfermedad. No quieres que viva como un paria espiritual. Tú no quieres que yo siga viviendo como estoy viviendo, sin guía, sin dirección, al garete, en los mares de esta vida, perdido. Tú no quieres eso para mí. No lo quiere el Señor para ti. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para ti, que tú vivas satisfecha, satisfecho. Y la única manera va a ser alcanzar la plenitud de Cristo en tu corazón. Ser lleno del Espíritu de Dios. Entregarte por completo a Él. Renunciar a ti y a tus castillos en el aire, que siempre que lo has querido alcanzar te has desplomado y te has golpeado duramente. Hoy es el día, esta es la hora. ¡Aleluya! Este es el momento de Dios para ti. Decirle sí a Jesús. Yo ya le he dicho sí a Jesús, pastor. Pero ¿por qué andas como andas? Porque no hay felicidad en ti. Porque hay dolor y sufrimiento. Porque no encuentras contentamiento y estás lejos de la paz de Dios. Porque nada te satisface. Porque nada te colma, te llena. Porque esa actitud negativa, porque esa agresividad, ese dolor, porque ese temor, porque esa falta de fe, porque ese sinsabor por vivir. Por la sencilla razón de que no estás cerca de Dios. Por la sencilla razón que necesitas al Señor imperiosamente en tu vida. ¿Habrá alguien aquí en este lugar o que esté viendo el video que diga: sí, yo quiero a Jesús en mi vida? Puedes levantar la mano donde está. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en esta hora? Vamos a orar y ya nos despedimos de este lugar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que le diga sí al Señor Jesús? Sí, yo te necesito, Señor. Yo necesito cumplir el propósito que tú has diseñado para yo vivir. ¿Alguien más que no se siente con propósito? Una jovencita, un jovencito. Alguien que está por allí, por allá. Levante la mano donde está. Un adulto. Alguien que necesita del Señor Jesús. El venir a las reuniones no va a llenar ese vacío. Te va a ayudar, porque siempre vas a escuchar lo mismo. La voz de Dios que te dice: ven a mí, hoy es el día. Hoy quiero una experiencia contigo. Hoy quiero llenar tu corazón. Hoy quiero que sientas la paz,
la felicidad y la alegría que antes quizás supiste tener, pero que ahora no tienes. El diablo lo robó. Fuiste despojada, despojado. Esta es la hora, este es el momento. ¿Alguien más que levanta la mano? ¿Alguien más? ¿Alguien más que le dice, sí, Señor Jesús? Yo me enfoco en ti. No miro otra cosa. No quiero volver atrás. Te sigo a ti, Señor. ¿Alguien más? Vamos a orar. Vamos a orar por los que han levantado sus manos. Si hay alguien enfermo también ahora vamos a orar. Ya hemos hecho oración por enfermos, pero vamos a orar ahora por algo realmente que tú necesitas recibir ahora. Yo creo que aquí está el Espíritu de Dios. Dios, sácalo. Aleluya. Tenda la basheva baja samanda la bajerese. Él está aquí y Él quiere no solo salvar, sino sanar. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados. Fuimos sanos. ¿Por qué seguir cargando la enfermedad? ¿Por qué seguir cargando el dolor? ¿Sabes una cosa? Ya el Señor te sanó. Es el diablo el que quiere convencerte de que mantenerte enfermo es el destino para ti. No. Renuncia, resiste a todo lo que el enemigo quiera imponerte y dile, las llagas de Jesús fueron el medio para la salud de mi cuerpo. Levanta la mano y vamos a orar ya mismo. Seguimos adorando a Dios. Tú levanta la mano con fe, con fe, con fe, con fe, con fe, creyendo. Mira al Señor, enfócate en Él. Con fe, con fe. Sé lleno de fe ahora. Recibe la fe. Ahí está el Señor. Ahí está la bendición. Ahí está el milagro. Ahí está la salud. Ahí está cómo se va la falta de propósito. Ahí está la restauración. Ahí está la liberación. Ahí está. Ahí está. Toca, Espíritu Santo. Ahora, Señor. Ahora se rompe la cadena. Ahora. En el nombre de Jesucristo. La angustia, el dolor se va. Alaba a Dios. El Espíritu Santo está sobre ti ahora. Fuego de Dios. Aleluya. Así es, pon en acción su poder sobre tu problema, sobre tu necesidad. Escúchame. Ahora, créelo.
cómo el Señor pone su mano sobre ese problema, esa necesidad que tú no has podido resolver. Mujer, hombre,